Estamos de vuelta a su programa Criterios. Carlos, te hicieron unas preguntas de la calle. Sí, las preguntas tenían que ver con el tema de cómo recuperar las instituciones según el criterio de esta joven que preguntaba allí, y el tema de cómo iba a haber diálogo y elecciones regionales si estaban secuestradas las instituciones. Ese es el criterio de ese joven, a quien respetamos y no compartimos, por supuesto. El primer elemento fundamental es que la Asamblea Nacional el 5 de enero tuvo una extraordinaria oportunidad, Germán, y tú debes recordarlo porque, y a los amigos usuarias y usuarias que hoy domingo nos ven, que siguen permanentemente su programa Criterio, debemos recordar que ese día, la siguiente sesión, ellos desincorporaron a los que de manera írrita, ilegal y fuera de la Constitución habían juramentado. Pero ese mismo día, en un acto de locura, Germán, declararon que el presidente había abandonado el cargo. Es decir, por un lado, dan un buen gesto desincorporando a estos señores y por otro lado dicen el presidente abandonó el cargo. Y la locura llega más cuando la sesión siguiente ellos van a discutir el decreto de emergencia de un presidente que supuestamente abandonó el cargo, un conjunto de medidas económicas, de contradicciones, de incoherencias, de contradicciones, de locura, que forman parte de la dinámica contradictoria y responsable de la oposición venezolana. Entonces, ojalá la oposición, el primer paso para recuperar la institucionalidad es que la oposición tenga una visión más o menos clara de lo que quiere, que las contradicciones allí no se impongan para que puedan llegar con una sola línea de trabajo a una mesa de diálogo que es la única opción, porque o dialogamos o nos matamos. O dialogamos. O dialogamos, no hay otra opción. Sí. O dialogamos, claro, porque la otra opción es la violencia, es la muerte. Y si usted quiere, amiga usuaria o usuario, ver su país como Siria, como Libia, ojalá y nunca vamos a llegar a ese extremo. Dios no lo va a permitir, ni el pueblo venezolano. Pero el camino que un sector de la oposición quiere en Venezuela es el camino de la guerra, de la violencia y de la sangre. Frente a ello, la única opción es el diálogo. Entonces, la segunda pregunta que te hizo sobre las instituciones, bueno, el tema lo dice fundamentalmente por las acciones y las actuaciones del TCJ y de la Sala Constitucional. Nosotros debemos recordarle a este usuario que el artículo 335 de la Constitución establece que el último intérprete de esta Constitución es el Tribunal Supremo de Justicia. Y las acciones que se han emprendido allá y la Sala Constitucional, y que más allá de ello no hay otra interpretación válida. La Sala Constitucional ha declarado un conjunto de decisiones de la Asamblea Nacional que están fuera de la Constitución. La Asamblea Nacional ha desacatado esas decisiones y el paso fundamental es meternos en el camino y meter esa Asamblea Nacional en el camino de la Constitución para poder conseguir caminos de encuentro que permitan, por un lado, ir a las elecciones, ir resolviendo los dramas de la gente y los problemas y el problema económico, Germán, que es el fundamental. La gente quiere paz, diálogo y quiere que los actores políticos del país abordemos el tema económico con una sola visión. Ahora, Carlos, una de las propuestas que hizo la oposición o la exigencia fue que el Vaticano estuviera presente en las mesas de negociación. No solamente vino el Vaticano, sino UNASUR. ¿Se perdió ese esfuerzo? ¿Qué pasó con eso? No, yo estoy convencido que se va a recuperar. Nuevamente la oposición, quien pidió, por cierto, que el Vaticano viniera, no solo vino el nuncio, quien ahora es el representante, vino uno de las personas de mayor confianza del Papa Francisco, Claudio María Schelli, Monseñor. Y bueno, y después se pararon y rompieron y le dieron incluso una patada a la mesa después de haber firmado un conjunto de acuerdos, porque empezaron nuevamente las contradicciones, que si no había guerra económica, que si en el documento que firmaron decía guerra económica y eso no se podía avalar. Mira, Germán, nosotros hemos visto cómo en los últimos meses, incluso las contradicciones, yo no quisiera que eso ocurriera en mi país, pero está pasando. La propia conferencia episcopal se está convirtiendo en un partido político de la MUD y contradice incluso la conferencia episcopal venezolana, estos obispos que no ocultan su condición de ser curas de derecha, no en la línea extraordinaria de
que ha florecido en América Latina de los curas de la teología de la liberación, de la acción social de la iglesia, de las iglesias a favor del pueblo desposeído, de los históricamente abandonados, sino de las élites y de las cúpulas. Esta conferencia episcopal, que tuviste, por cierto, como los curas en la procesión de la Divina Pastora, haciendo pronunciamientos como si fuera la mesa de la unidad democrática. Esa contradicción se expresa entre la conferencia episcopal y la línea del Vaticano. Eso forma parte de la crisis de la oposición que debe resolver, deben tener, es un llamado, tengan por primera vez una actitud valiente. ¿Tú crees, Germán, que el tema del diálogo no genera contradicciones en las fuerzas revolucionarias, en el chavismo? Claro que lo genera, sin embargo el presidente... ¿De qué tipo? Bueno, contradicciones porque probablemente hay gente allí dentro de las fuerzas bolivarianas que no están de acuerdo con sentarse, que no le ven, que no tienen fe en el diálogo. Sin embargo, el presidente Maduro ha asumido con gallardía, con valentía el tema del diálogo y ha puesto de lado esas contradicciones. Ese porcentaje menor de la oposición que no quiere diálogo, que quiere violencia, debe ser de una vez derrotado y se deben restablecer los caminos del encuentro en Venezuela. ¿Qué crees tú, Carlos, de lo que ha planteado la oposición? Que es que quien cierra las puertas del diálogo es el chavismo. Bueno, yo creo que eso es una excusa cuando tú ves, y tú lo viviste y lo has vivido permanentemente en la Asamblea Nacional. Tú no sabes, cuando tú viste claramente, Germán, y yo invito a las amigas usuarios y usuarias y usuarios que ven su programa Criterios todos los domingos, a que busquen el video del día en que declararon el abandono del cargo del presidente Maduro en la Asamblea Nacional. En el fondo, debajo donde están las cámaras de televisión, debajo allí hubo casi golpes entre los diputados de la oposición, empujones, porque la gran mayoría no estaba de acuerdo. Y la línea y lo impusieron los sectores más violentos de la oposición, de tal manera que, no es el diálogo, no es el chavismo quien ha cerrado las puertas, es una oposición incoherente, una oposición irresponsable, una oposición inmediatista que no puede ver una tribuna porque lo primero que piensa es en cómo salir de Maduro en 3 o en 4 meses. Las elecciones regionales, ¿cuál es tu criterio con relación al hecho de que se hagan o no este año? Que se convoquen cuando deban convocarse. Es el CNE a quien le corresponde hacer el llamado. Y bueno, toda esta situación de crisis económica, toda esta situación de dificultad de los partidos, quienes tienen, por cierto, que iniciar un proceso. Esta semana el CNE anunció un conjunto de decisiones y de reglamentos apegados a la ley orgánica de procesos electorales y apegados a las decisiones que el propio TCJ sobre materia electoral ha tomado y las resoluciones del CNE para la legalización de los partidos. Los partidos tienen que legalizarse. Estamos llegando al final ya. Hay un cuestionamiento que hace incluso el Gran Pueblo Patriótico y la gente de la MUD, que es que no se legitiman los partidos. Brevemente, explícanos eso. Bueno, las leyes orgánicas de procesos electorales y todas las decisiones que en materia electoral han surgido del Consejo Nacional y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia establecen claramente que quienes no participen en elecciones durante 2 periodos quedan absolutamente eliminados. Incluso se le está haciendo una concesión. Pero no es el caso del Gran Pueblo Patriótico. No, en el caso del Gran Pueblo Patriótico tienen y no alcanzan un conjunto de votos necesarios, deben ir hacia la renovación con la recolección de la firma. ¿Le van a dar el mismo tiempo al chavismo? Bueno, en todo caso, eso le corresponde al CNE tomar la decisión, Germán, pero hay algo sí importante y con esto culmino. Debemos recuperar la condición ideológica de los partidos. Mi reflexión al país, la condición de los partidos para que puedan corresponder con su legado, con sus planteamientos ideológicos y programáticos. Nosotros somos Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, debemos ir a la construcción del socialismo. No puede ser que haya partidos de derecha que ahora se llamen de izquierda moderada, centro izquierda, para mimetizarse y luego estafar al pueblo. Ir hacia el tema fundamental, programático, ideológico de los partidos debe estar dentro de las condiciones que el CNE debe colocar para la renovación de los partidos en los próximos meses. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Germán, por tu invitación. Los venezolanos hemos sido siempre un pueblo valiente, dispuesto a vencer todas las dificultades. Logramos la independencia, sobrevivimos al caudillismo y a la guerra federal, vivimos bajo el yugo de dictadores, malos gobernantes y los derrotamos.
de esta crisis también saldremos victoriosos. Debemos aprovechar el talento, el ímpetu y la voluntad de los muchos que hoy siguen creyendo en este país. El diálogo es el camino necesario para llegar a los acuerdos que nos liberen de este laberinto. Es en unidad como lograremos derrotar los problemas que nos aquejan. El entendimiento entre las y los venezolanos es condición para la paz. Nuestros poderes públicos deben regularizarse y cumplir las funciones que le corresponden con nuestra Carta Magna, que debe ser nuestra guía y norte para el rescate de la institucionalidad. Hay en el corazón de los venezolanos solidaridad, hermandad, y tras muchas batallas, hoy nos sentimos orgullosos de ser venezolanos. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan todos un feliz día. Y recuerden que en Globovisión nos vemos todos.